El tribunal de la ciudad de Madrid estaba en silencio absoluto cuando el juez Marcos Delgado hizo su entrada. Con 45 años, Delgado había ganado respeto a lo largo de su carrera, no solo por su conocimiento de la ley, sino por su firme creencia en que la justicia debía ser imparcial, sin importar la raza, el poder o el estatus. Como hombre negro en un sistema que históricamente ha favorecido a unos pocos, cada uno de sus logros había sido una lucha. Sin embargo, nunca permitió que su identidad fuera un obstáculo. La lucha por la justicia estaba en su ADN. Ese día, el juicio que tenía ante él era diferente. La sala estaba llena de tensión. Por un lado, estaban los periodistas que se frotaban las manos, esperando un caso mediático más. Por otro, las familias que habían sido tocadas por el sufrimiento de la brutalidad policial. Pero la verdadera batalla no solo era entre la fiscalía y la defensa. Era más profunda, más personal. Estaba el rostro de la comunidad que ya había dejado de creer en el sistema. Y frente a él, sentado con aire de superioridad, estaba el acusado, el oficial de policía Javier Cruz, conocido por su historial de abuso de poder, que parecía estar completamente convencido de que su uniforme lo hacía intocable. «Espera. Sabemos que estás disfrutando de esta historia impactante, y antes de que veas cómo se desarrolla, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad. Si te apasionan historias como esta, que desafían la justicia y nos muestran cómo la verdad siempre encuentra su camino, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Prometemos que lo que sigue en este juicio te dejará sin palabras. Ahora, volvamos a la historia. El veredicto está por llegar, y lo que sucede después cambiará todo. El juez Delgado ajustó su toga con firmeza antes de mirar el expediente sobre su mesa. El caso en cuestión, el Estado contra Javier Cruz, no era uno más. Cruz era un oficial veterano, con 20 años de servicio, pero con una serie de acusaciones por violencia que nunca habían sido tomadas en serio. Esta vez era diferente. Había evidencia, un vídeo, testigos y un hombre gravemente herido, Víctor Sánchez, que luchaba por su vida en un hospital. A lo largo de su carrera, Delgado había sido testigo de cómo los oficiales de policía a menudo escapaban de las consecuencias de sus actos. Los casos se cerraban sin justicia, las denuncias se desestimaban, pero esta vez algo era distinto. Esta vez no se iba a permitir que el sistema se burlara de la gente una vez más. Mientras el juez Delgado observaba al acusado, pensó en su propio pasado. Recordó cómo, cuando era joven, su hermano había sido detenido por la policía por parecer sospechoso. Un simple paseo por su vecindario le había costado la humillación pública. Como hombre negro, siempre había tenido que demostrar que su existencia era legítima, que su vida era tan importante como la de cualquier otra persona. Ahora, en ese mismo tribunal, era él quien debía asegurarse de que alguien más no sufriera la misma injusticia. El juicio estaba a punto de comenzar, y Delgado sabía que, sin importar lo que sucediera, este caso marcaría su vida de una manera que no podría ignorar. Sus manos se posaron sobre el banco de madera con una fuerza que reflejaba todo lo que estaba en juego. La sala de tribunal estaba cargada de tensión, como si el aire mismo estuviera impregnado con una electricidad palpable. Todos los ojos estaban fijos en el acusado, el oficial de policía Javier Cruz. Él estaba allí, erguido en su silla, con su uniforme perfectamente planchado, su postura altiva, como si el hecho de portar un distintivo lo hiciera invencible ante cualquier acusación. Cruz se sentía imparable, como siempre lo había estado. Había pasado por muchas salas de juicio antes, pero nunca como acusado. Cuando el juez Delgado entró en la sala, todo el público se quedó en silencio, esperando su instrucción. Delgado, con su presencia serena pero firme, ocupó su puesto en el banco y observó a Cruz detenidamente. Podía sentir la arrogancia del oficial en el aire, como si creyera que nada ni nadie podría derribarlo. Pero el juez sabía que la clave de este caso no sería solo la ley. La lucha interna que él sentía, los recuerdos de su propio sufrimiento por manos de la policía, eran demasiado poderosos como para ignorarlos. Cruz miró al público con una sonrisa de superioridad, como si pensara que todo este proceso era una formalidad más. No le importaba el juicio. No le importaban las vidas que podrían haber sido destruidas por su violencia. Solo le importaba seguir adelante sin consecuencias.
Pero algo en la mirada del juez Delgado le hizo saber que este juicio sería distinto a los anteriores. Este juicio iba a ser sobre algo más que una simple victoria para él. «Señor Cruz, ¿entiende las acusaciones en su contra?», preguntó el juez Delgado con una calma calculada. Cruz, con una ligera sonrisa, respondió sin titubear: «Sí, su señoría, lo entiendo perfectamente». Su tono era arrogante, como si estuviera en control, como si la sala de tribunal no fuera más que una molestia en su camino. La acusación estaba lista para comenzar. El fiscal, Raúl Fernández, un hombre de voz grave y mirada decidida, se levantó y comenzó a exponer los hechos del caso. «Su señoría, este es un caso claro de abuso de poder. El acusado, el oficial Javier Cruz, utilizó fuerza excesiva contra Víctor Sánchez, un hombre desarmado, sin motivo alguno para tal agresión», dijo Fernández, señalando el vídeo que mostraba el brutal ataque. Mientras el fiscal presentaba el vídeo, la sala se llenó de murmullos. Los rostros de los miembros del jurado se endurecieron al ver las imágenes de la paliza que Cruz había propinado a Sánchez. Cada golpe parecía resonar en el aire. Los gritos de Sánchez, su cuerpo indefenso sobre el asfalto, eran suficientes para que la sala se sumiera en un silencio absoluto. Pero Cruz no parecía afectado. De hecho, se permitió una sonrisa desde su lugar en la defensa, como si no comprendiera la gravedad de las imágenes que se proyectaban en la pantalla. «Eso no muestra todo», murmuró, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. «No muestra cómo me perseguía durante varias cuadras. No muestra cómo se veía como si fuera a huir o tenía algo que esconder». El juez Delgado frunció el ceño al escuchar esas palabras. Sabía que esa era la vieja táctica que la defensa siempre usaba para justificar lo injustificable, la insinuación de que el acusado había hecho algo para merecer la violencia. Delgado miró a Cruz, su mirada penetrante, y luego a la familia de Sánchez, cuyos rostros reflejaban el dolor de lo irremediable. Nadie en la sala podía negar lo que estaba pasando. El juicio recién comenzaba, pero la batalla entre el sistema y la justicia parecía estar tomando una dirección que ninguno de los presentes esperaba. La sala estaba tensa, cada palabra que cruzaba los labios de Cruz parecía añadir más combustible al fuego. El abogado defensor, Ricardo Morales, era conocido por su habilidad para sacar a los oficiales de la cárcel, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de años de trabajar con la policía. Se levantó con una calma inquietante, ajustó su corbata y se dirigió hacia el estrado, preparado para dar su defensa. «Su señoría», comenzó Morales con voz suave y medida, «hemos escuchado una versión del evento, pero esa versión está incompleta». Su mirada se centró en el jurado, y luego se desvió hacia el vídeo que había sido presentado como evidencia. Este vídeo, aunque impactante, no muestra toda la historia. No muestra lo que realmente sucedió antes de que mi cliente tomara la acción que todos han visto. Morales continuó con su discurso, sugiriendo que el vídeo no captaba el contexto completo. Mi cliente, el oficial Cruz, no actuó por maldad ni por abuso. El señor Sánchez estaba en una zona conocida por su alta criminalidad, a altas horas de la noche. El comportamiento de la víctima, su actitud desafiante, fue lo que provocó la respuesta del oficial, explicó, con una calma que parecía provocar una sensación de incomodidad en la sala. Cruz observaba desde su silla, ahora con una expresión menos arrogante, pero aún despectiva. Aunque sus palabras eran cuidadosas, su postura en el estrado dejaba claro que se sentía seguro de que nada podría alterarlo. Había estado en esta situación antes, había sido testigo de otros juicios, otros cargos, y siempre salía ileso. Para él, este juicio no era más que una formalidad. El juez Delgado no se dejó llevar por las palabras de Morales. Aunque su rostro permaneció sereno, sus ojos mostraban una concentración profunda. Delgado había pasado años escuchando este tipo de justificaciones. Sabía que la narrativa de la defensa era una táctica común, usada para restarle valor a la vida de las víctimas y justificar lo injustificable. Pero también sabía que no podía ser impulsivo. Necesitaba escuchar todo antes de tomar una decisión. Así que, según la defensa, comenzó Delgado, rompiendo el silencio con una voz calmada pero firme, el comportamiento de la víctima justifica el uso de la fuerza excesiva. El oficial Cruz fue provocado por la presencia de un hombre caminando por un vecindario a altas horas de la noche. ¿Es eso lo que está sugiriendo? La pregunta flotó en el aire, cargada de incredulidad.
Morales no vaciló. Es una suposición, su señoría, basada en los hechos del caso. El comportamiento de la víctima, su entorno, todo contribuyó a la respuesta del oficial. Cruz, al escuchar las palabras de su abogado, permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. No era una sonrisa arrogante, sino una que decía: lo he conseguido una vez más. Estaba seguro de que su defensa sería suficiente para salir impune. Pero lo que Cruz no sabía era que algo estaba cambiando en la sala. Algo en el ambiente, algo que ni él ni su abogado podían controlar. La paciencia de Delgado comenzaba a agotarse, y aunque su exterior era imperturbable, dentro de él se agitaba un torbellino de emociones. La injusticia que tanto había soportado en su vida personal, su lucha interna por hacer lo correcto, todo eso estaba alcanzando su punto máximo. El juicio apenas comenzaba, pero el rumbo de este caso no sería el que Cruz esperaba. El precio de la arrogancia, por fin, podría tener un costo. La sala de tribunal estaba en un silencio tenso cuando Elena Sánchez, la esposa de la víctima, fue llamada a testificar. Ella caminó hacia el estrado con pasos lentos, su rostro marcado por la angustia y la preocupación. Sus ojos estaban vidriosos, pero su postura, aunque frágil, no mostraba debilidad. Sabía que estaba allí para hablar por su esposo, el hombre que ahora yacía en un hospital, luchando por su vida tras la brutal agresión que sufrió de manos del oficial Cruz. Cuando Elena se sentó, miró a su esposo, que aún se encontraba en estado grave. Recordaba el dolor que sentía cuando vio a Víctor por primera vez después del ataque, su rostro cubierto de sangre, su cuerpo inmovilizado por las lesiones. Mientras ella tomaba el juramento, las palabras del juez Delgado resonaron en el aire, dándole la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. «Elena», comenzó el fiscal Raúl Fernández con suavidad, «por favor, cuéntenos lo que sucedió la noche del 12 de marzo». Elena tragó saliva y comenzó a hablar. Su voz, aunque suave, estaba cargada de emociones reprimidas. «Era una noche normal», dijo, su mirada fija en el banco de la defensa. «Víctor salió a caminar cerca de casa. Nos lo habíamos prometido, que nunca importara la hora, siempre se encontraría tiempo para relajarnos». Hizo una pausa, su respiración se agitó ligeramente. «Nunca imaginamos que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre». Ella continuó, relatando cómo Víctor caminaba por el callejón cerca de su apartamento, como hacía muchas veces antes. Fue entonces cuando escuchó la sirena de un coche patrulla y vio las luces brillantes. Sabía lo que eso significaba, y antes de poder reaccionar, el oficial Cruz lo había detenido, exigiéndole que se detuviera. Elena describió cómo su esposo obedeció, levantando las manos, pidiendo que no se acercara demasiado. Pero lo que sucedió después fue más rápido de lo que pudo imaginar. Lo que sucedió después, Elena comenzó a temblar, fue horroroso. Víctor levantó las manos, obedeció las órdenes, pero el oficial no lo escuchó. Cruz le gritó que se arrodillara, y cuando lo hizo, lo derribó al suelo. Golpeó su cuerpo con tal fuerza que pensé que no volvería a ver a mi esposo de nuevo. Golpeó su rostro, su torso, incluso cuando ya no se movía, incluso cuando ya no luchaba. No sé cómo, pero sobrevivió. ¿Pero a qué precio? Las palabras de Elena flotaron en el aire, y la sala estaba inmóvil. Los miembros del jurado miraban a la mujer con una mezcla de horror y empatía, algunos con las manos apretadas, otros con la cabeza baja, como si no pudieran soportar escuchar lo que ella relataba. Los periodistas tomaban notas rápidamente, y algunas cámaras capturaban la angustia en el rostro de Elena. Cruz, por su parte, no reaccionó. Mantuvo su mirada fija en el estrado, como si lo que Elena estaba diciendo no tuviera importancia. Pero los ojos del juez Delgado no dejaron de observarlo. La frialdad de Cruz le recordó a Delgado a todos los hombres y mujeres que, con sus insignias y uniformes, se creían inmunes a las consecuencias de sus actos. Pero este caso era diferente. La acusación procedió a presentar el vídeo como evidencia, y el tribunal vio la agresión de Cruz una vez más. La imagen del oficial golpeando a un hombre indefenso, su rostro arrugado de dolor, sus gritos de desesperación, todo era insoportable de ver. El vídeo cerró con la imagen de Víctor en el suelo, inconsciente, mientras Cruz se alejaba, indiferente. Elena miró al vídeo, sus ojos llenos de lágrimas. No podía creer que algo tan horrible hubiera sucedido a su esposo,
a la persona que amaba. Sabía que sus palabras no podían devolverle la vida, pero al menos podía hacer todo lo posible para asegurar que nadie más sufriera lo mismo. Lo que hizo Cruz no fue justicia, dijo Elena, con la voz quebrada, pero firme. No era un policía, era un hombre que abusó de su poder. Y mi esposo no merecía eso. El tribunal estaba en un silencio mortal mientras el juez Delgado observaba a Cruz, quien permanecía impasible. Después de días de testimonios desgarradores, de pruebas y de un juicio que parecía hacer temblar los cimientos de la misma justicia, finalmente había llegado el momento de tomar una decisión. El aire en la sala estaba denso, lleno de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Delgado no podía ignorar la magnitud de lo que estaba en juego. Este caso no solo era sobre la vida de Víctor Sánchez, sino sobre el sistema en el que todos vivían. Un sistema que, por demasiados años, había permitido que hombres como Cruz se salieran con la suya, un sistema que constantemente fallaba a las víctimas de abuso de poder. Y ahora, como juez, tenía que ser la diferencia, el punto de quiebre que cambiaría las cosas para siempre. Con una mano firme, Delgado levantó el martillo. El público se quedó en un suspenso mortal, sin saber si la justicia finalmente prevalecería. El tribunal ha escuchado todos los testimonios, ha visto la evidencia presentada y ha considerado los argumentos de ambas partes. Después de deliberar cuidadosamente, este tribunal emite su veredicto, dijo, mirando a los miembros del jurado, luego a Cruz. Oficial Cruz, usted es culpable de uso excesivo de la fuerza y abuso de poder contra Víctor Sánchez. Un murmullo recorrió la sala, y por un momento parecía que el aire se había liberado, como si toda la sala hubiera contenido la respiración y ahora, finalmente, pudiera exhalar. Las lágrimas de la familia de Sánchez comenzaban a caer en silencio, aliviadas, pero también exhaustas. Habían logrado que la verdad saliera a la luz. Pero la historia no terminó ahí. En el momento en que el juez Delgado estaba por dar la palabra final, algo interrumpió la calma en la sala. Las puertas del tribunal se abrieron de golpe, y un oficial de seguridad irrumpió, corriendo hacia el juez con una carpeta en la mano. Su señoría, perdón por la interrupción, pero hay algo más que debe saber, dijo el oficial, con una urgencia palpable en su voz. Delgado levantó una ceja, sorprendido, pero mantuvo su compostura. ¿Qué sucede?, preguntó, su tono firme pero curioso. El FBI está aquí, su señoría, dijo el oficial, entregándole una carpeta. Han presentado una acusación federal contra el oficial Cruz. Están listos para proceder con la detención. La sala de tribunal se llenó de murmullos de incredulidad. Cruz, que hasta ese momento había estado sentado, confiado en su victoria, se tensó al escuchar esas palabras. En su rostro apareció por primera vez una fisura en su actitud, un atisbo de duda. La idea de que su suerte estuviera por cambiar tan drásticamente lo desconcertó. Delgado no mostró sorpresa, pero la sensación de justicia comenzaba a inundar el aire. Cruz no estaba simplemente siendo juzgado en un tribunal local, ahora enfrentaba cargos mucho más graves, mucho más allá de lo que él imaginaba. Oficial Cruz, dijo Delgado con una calma absoluta, le ordeno que se ponga de pie. Cruz miró al juez, su rostro pálido, y lentamente se levantó de su asiento. El sudor comenzaba a formarse en su frente mientras se preparaba para lo impensable. Las esposas del FBI le rodearon las muñecas con un sonido metálico que resonó por toda la sala. Los agentes lo guiaron hacia la salida del tribunal, y la mirada de Delgado no se desvió. Este tribunal ha tomado una decisión, dijo Delgado, su voz clara y autoritaria. Y no importa lo que usted crea, ni el poder que tenga. La justicia nunca se verá empañada por aquellos que creen que pueden escapar de ella. A medida que Cruz fue llevado por los agentes federales, el juez Delgado miró hacia la familia de Sánchez. Sus ojos mostraban una mezcla de alivio y una reflexión profunda sobre todo lo que había sucedido. El martillo de justicia de Delgado golpeó una última vez. «Este juicio está terminado», dijo con firmeza. «La justicia ha prevalecido». Pero la sensación de victoria era agridulce. La lucha por la justicia nunca había sido fácil, y nunca lo sería. Sin embargo, por un momento, un pequeño momento, el sistema había funcionado. No para proteger a los poderosos, sino para darle voz a los que no la tenían.
El juez Delgado observó cómo los agentes federales llevaban a Cruz fuera del tribunal. Sabía que este no era solo el final de un juicio, era el comienzo de algo más grande, una semilla de cambio. Y aunque la justicia a veces era lenta, el cambio ya había comenzado.